¿Qué tal? En este espacio nos dedicamos a desgranar las ideas clave de textos que nos hacen pensar. Y hoy vamos a meternos de lleno en el libro Mujeres de Fe, del pastor y teólogo pentecostal Freddy Delgado. Un libro que gira en torno a una pregunta que seguro nos hemos hecho alguna vez. ¿Qué significa de verdad tener fe? Y bueno, para que se den una idea, el libro abre con esta cita, que es potentísima, dirigida a la mujer cananea. Estas palabras son, básicamente, el punto de partida para todo lo que viene después. Nos hablan del poder y de la naturaleza de una fe que va mucho más allá de lo superficial. Bien, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a ver la pregunta central del autor. Después, nos metemos con el concepto de la fe que salva. De ahí, pasamos a explorar los diferentes tipos de fe. Vemos algunos ejemplos prácticos y cerramos con esa conexión clave entre creer y hacer. ¿Vamos? Entonces, empecemos por el principio, la pregunta clave que nos lanza el libro. Y la idea principal es esta, y es bien interesante. La fe no es algo de una sola pieza, ¿saben? No es un talla única para todo el mundo. De hecho, toda la estructura que propone el autor se apoya en una idea del apóstol Pablo. La idea de que la fe se reparte por medida. ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente que cada persona puede tener un nivel distinto, una fuerza de fe diferente. Ok, pero antes de empezar a ver todos esos niveles, es súper importante entender la base. El autor establece, digamos, un piso mínimo, y a esto lo llama la fe que salva. Y aquí viene lo clave. Según Delgado, esta fe fundamental no es para nada algo pasivo, no, es una creencia súper activa, con Jesús en el centro, y que sí o sí se tiene que ver reflejada en la obediencia y en acciones, en cosas que se hacen. Y miren, este versículo lo deja clarísimo. Es la columna vertebral de su argumento. Lo que nos dice el autor, apoyándose en esto, es que creer y hacer no son dos cosas separadas, no, son dos caras de la misma moneda, imposible separarlas. Ahora sí, vamos a la parte que, en mi opinión, es fascinante. Cómo el autor toma esas medidas de fe y las organiza en todo un espectro, que va desde una fe que no sirve de mucho hasta una fe con un poder tremendo. El contraste que nos presenta es muy claro. Por un lado tenemos una fe que puede ser débil, o como él la llama, muerta, que es puro bla bla bla. Pero en el otro extremo está la fe grande o victoriosa, esa que se enfrenta a los problemas y los vence. Y ojo que no son solo 2 o 3 tipos. El libro llega a describir 13 medidas diferentes. Aquí vemos algunas para captar la idea, ¿no? Desde una fe falsa, que es todo para afuera, hasta una fe perfecta, que se prueba con hechos, con acciones del día a día. Claro, para que todo esto no suene a pura teoría, el autor lo aterriza con ejemplos muy concretos. Nos cuenta las historias de varias figuras bíblicas, así que vamos a ver cómo estas historias le ponen carne y hueso a los conceptos. Y volvemos al principio. ¿Recuerdan? A la mujer cananea. Ella es el modelo por excelencia de la gran fe. ¿Por qué? Porque no aceptó un no por respuesta. A pesar del silencio, a pesar del rechazo, ella siguió, insistió, no se rindió. Otro caso increíble es el de Sara. Ella es el ejemplo de creer en algo que parece, imposible. Iba en contra de toda lógica. Pero lo importante aquí es que su fe no dependía de si era posible o no, sino de que confiaba ciegamente en quien le había hecho la promesa. Y si hablamos de fe y obras juntas, tenemos que hablar de Rahab. ¡Qué ejemplo! Su fe no fue algo que se guardó para adentro. Para nada. Se convirtió en acciones súper arriesgadas, decisiones que demostraron sin lugar a dudas de qué lado estaba. Así que, como estamos viendo con todos estos ejemplos, el mensaje central que nos quiere dejar el autor es este. La fe no es algo pasivo que uno tiene guardado. Es un verbo, es algo que se hace. Es una práctica de todos los días. Y de hecho, el libro nos dibuja como un caminito, una progresión. Todo arranca con la creencia, ¿ok? Esa creencia lleva a obedecer. La obediencia, a su vez, genera obras, acciones concretas. Y son esas obras las que hacen que la fe se complete, que se perfeccione. Y esto no se queda solo en grandes hazañas, se lleva a la vida diaria, a la mentalidad. Por ejemplo, ver la oración no como una lista de deseos, sino como una afirmación de fe. O esa lucha interna, consciente, para no dejar que la duda gane terreno. Al final del día, lo que nos deja este recorrido por mujeres de fe es una idea muy potente. La fe no es un botón de on o off, no es tengo o no tengo. Es más bien como una escala, un espectro lleno de matices, algo vivo que cambia. Y el libro cierra dejándonos con una pregunta flotando en el aire, una pregunta para que cada quien reflexione. En esa escala,
¿Dónde se encuentra la propia fe?